Buen día, hermanos. Vamos a comenzar a meditar en la historia de los hijos de Jacob y vamos a encontrar en un paralelo tipo de cristianos que podemos hacer. Vamos a leer en Génesis 49. Ahí encontramos a Jacob reuniendo a sus hijos en su lecho de muerte, en su último y más elevado acto como patriarca, como heredero de Abraham y de Isaac. Él bendice a uno por uno, comenzando desde el mayor hasta el menor. Dice el versículo 1: Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Lo que tenemos en este capítulo es una bendición profética de Jacob sobre sus hijos. Escuchaos, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob, guiado por el Espíritu Santo, declara las consecuencias de los caminos que habían tomado sus hijos. Vendría a ser una cosecha de lo que han plantado, y estas consecuencias también las vamos a ver en las tribus, pero ahora representadas por estos jóvenes hijos. Un dato curioso, y es que esta es la primera profecía consciente hablada por el hombre en la Biblia. Había profecías anteriormente anunciadas por Dios, como la profecía de la simiente de la mujer que vencería a la serpiente en Génesis 3:15, y otras profecías veladas por los hombres. Pero estas son profecías que Dios iba a hacer cumplir en las tribus en el futuro, y vamos a ver un paralelo con los tipos de cristianos que podemos ser. Vamos a leer versículos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Comienza con Rubén, el primogénito que perdió la primogenitura. Ellos sabían de la importancia de la herencia y del ser primogénitos. Aún hoy es un tema muy importante. Él tenía el derecho a la herencia de los primogénitos, pero la perdió por su pecado. Él tenía muchas cosas buenas, principal en dignidad, principal en poder. También está la frase que dice impetuoso como las aguas, pero otra forma de decirlo lo encontramos que es incontrolable como el agua. A él le podríamos decir el refrán de tal palo, tal astilla, porque así podríamos describir a Jacob en su juventud. El texto dice no serás el principal, y esto se cumplió, ya que él no tendría ni ocuparía el primer lugar. Jacob menciona a Rubén por qué pierde su posición, y es por el pecado que había cometido, y ese pecado lo encontramos en Génesis 35:22, donde dice que tuvo relaciones con la concubina de su padre, madre de sus hermanos Dan y Neftalí. En Primera Crónicas capítulo 5 versículo 1 se vuelve a repetir, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Recordemos que Rubén fue hijo de Lea, y en Génesis 35:22 dice que se enteró su padre, pero no se dice más nada. Posiblemente no le haya dicho nada hasta este momento. Entonces vemos que debido a la inestabilidad de Rubén, el derecho de primogenitura termina siendo dividido. El primogénito era el líder espiritual, era el que tenía los derechos de la bendición, de ser sacerdotes, de gobernar, y vemos que esto se dividió en los hijos de José, en vez de estar centralizada en una sola persona. Rubén pagó un precio muy alto por su inestabilidad. La tribu nunca sobresalió. Ningún profeta, juez o rey vino de la tribu de Rubén. Fue la tribu menos numerosa y con menos fuerza militar. Rubén es un ejemplo de cómo los primeros pueden ser los últimos. Hoy podemos tener también entre nosotros rubenitas. Rubén es la figura de aquellos cristianos que tienen buenos dones, buenos talentos, pero tienen un pecado que los debilita y que los vuelve inestables. Ese pecado hace el mismo efecto que la mosca en el perfume. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El pecado siempre genera inestabilidad y nos hace perder constancia, nos hace perder firmeza y nos hace perder también progreso espiritual.
En 1 Corintios 15:58 dice: Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos el desafío y el llamado a ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo. Por eso debemos limpiarnos del pecado y de todo peso para poder continuar en nuestra carrera de la fe. Debemos seguir creciendo. Esto es lo normal en la vida de un cristiano que está firme. Esto no es para algunos, sino para todos. El pecado oculto trae serias consecuencias para nuestra vida. Nos hace perder bendiciones importantes como le pasó a Rubén. Pero caemos en el error de pensar que todo va a estar bien, de que no pasa nada, de que por ahora la llevamos bien. Pero la realidad es que pecamos y no dimensionamos las consecuencias de nuestro pecado. Nos olvidamos que el pecado oculto es una bomba de tiempo, que puede explotar tarde o temprano, pero va a explotar. Quizás los hermanos de Rubén no sabían de este pecado hasta ese momento, hasta esa reunión familiar. Algunos esperan ser avergonzados públicamente para después arrepentirse y tomar acciones contra el pecado. Por lo tanto, debemos liberarnos de ese pecado oculto, que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar y que nos hace perder bendiciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos librarnos? Con un verdadero arrepentimiento. Ponernos a cuentas con Dios, hablarle sinceramente de nuestro pecado oculto. El que confiesa y se aparta será prosperado, y esa es una realidad. Que podamos ser amonestados en el día de hoy con estas palabras, con estos textos, sabiendo que el pecado oculto está ahí, no se ve, pero está ahí y causa daño, aunque no lo podamos ver, trae consecuencias tristes. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La exhortación a los inestables rubenitas es estar firmes. Vuelvo a leer el versículo de 1 Corintios 15:58 y con esto termino. Y espero que nuestra actitud contra el pecado no sea tolerante, que podamos pedirle fuerzas al Señor para poder dejarlo, que podamos pedir ayuda a los hermanos maduros, pero que no nos quedemos en esa debilidad de mantener un pecado oculto. 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, dice: Estad alertas, permanecer firmes en la fe, por todos varonilmente, sed fuertes. Es mi deseo que ninguno pertenezca a esta tribu, y si alguno ve que pertenece, también está en sus manos el no pertenecer, con un arrepentimiento verdadero y con la ayuda de Dios. Que el Señor los bendiga.